Hola queridos amigos de Facebook, estamos aquí nuevamente en otra transmisión del Taller In Situ, programa del Centro Cultural financiado y apoyado siempre por la Municipalidad de Pichilemu. Hoy día nos encontramos con Marcela Rivera, que es fitoterapeuta, artesana en lanas y artesana en cuero de pescado. Tiene muchas disciplinas, muy completa, así que le agradecemos hoy día por permitirnos estar aquí en su taller, que es precioso, que es muy lindo, muy cómodo y que refleja todo lo que es esta tremenda mujer bacana. Así que, Marcela, ¿cómo estás? Hola Valentina, muy bien, gracias. Gracias a ustedes por invitarme a participar de este programa del Centro Cultural y financiado por la Municipalidad. Muy agradecida porque de alguna manera uno va mostrando lo que hace. Y también deja ver de que a pesar de la pandemia y todos los temas que hemos tenido durante este año, seguimos trabajando. Qué bueno, sí. Qué bueno, siempre el positivismo. Claro que sí. ¿Qué vamos a ver hoy día, Marcela? Mira, hoy día vamos a hablar un poquito de las lanas, les voy a contar las diferencias entre unas y otras, además de contarles por qué unas son tan coloridas y otras un poquito más opacas, ¿cierto? Y el tipo de lana. Luego vamos a hablar un poquito de los tipos de telar, porque en el fondo telar es la herramienta de trabajo. Claro. Lo que nosotros hacemos son textiles, ¿cierto? Ya sea murales decorativos o en tejido. Y vamos a ir viendo un poquito de eso, contándoles, como te digo, las distintas técnicas y después les mostraremos algunos trabajos que ya están terminados. Ya, genial. ¿Sí? Entonces los invito a que nos introduzcamos acá en el taller de la artesana. Vamos. Les voy a contar un poquito sobre esta maravillosa fibra textil que son las lanas y tan fascinante que son, porque en el fondo pensar que de una ovejita podemos conseguir todo esto y en distintas formas, ¿cierto? Bueno, la lana se esquila, ¿cierto? Se esquila, se lava, y se escarmena y se mete a un proceso que finalmente logramos tener el vellón, que es esto, ¿ya? También se puede trabajar con el vellón en distintas técnicas de telar. Pero una vez que tenemos el vellón, se hace el hilado, ¿ya? Las mujeres empiezan a hilar y tenemos distintas formas de hilar la lana. Este es un hilado muy artesanal, como lo pueden ver, ¿ya? Es grueso, es más delgado, es irregular y permite hacer trabajos muy artesanales también, como murales, piecera y distintas cosas. Pero también tenemos las lanitas que son muy finas y aparte de ser muy finas, esto es un torcido de 2 hebras, o sea, es muy firme. Entonces esta lanita es la que a nosotros nos sirve para hacer la urdimbre, que en el fondo es lo que va a firmar nuestro tejido, nuestra trama, ¿ya? Y bueno, y por otro lado está también el cordón o trama, le llaman algunos, que en el fondo es el vellón torcido, ¿ya? También hace un trabajo, hace que el trabajo se vea muy artesanal, un poquito más grueso, no tan fino a lo mejor, pero de eso un poco depende del tipo de tejido que vamos a hacer, con qué lana decidimos trabajar, ¿ya? Por otro lado tenemos los colores. Esto, por ejemplo, es un color gris natural. La ovejita es de este color. Igual que acá tenemos un color natural blanco, ¿ya? Generalmente en esta zona trabajamos con una variedad de ovejas que es la coridiale, ¿ya? Que es la que tenemos acá, que es de un pelo no muy largo, pero es firme, no así como las lanas del sur, donde se trabaja con ovejas que de otras variedades, digámoslo así, que tienen un cabello mucho más largo, más firme, y eso, bueno, ahí ya se consiguen lanas como la lana merino y otras más, que en esta zona son un poquito más caras. Pero aquí tenemos los tonos naturales, ¿ya? Este también es un tono natural. Blanco, gris, café, maravilloso, o sea, realmente hay uno que es como verdoso, que lo veo ahí. Claro, ¿no? lo que pasa es que luego
esto lo vamos a separar porque es parte de los colores naturales de la ovejita, pero luego tenemos los teñidos naturales que se logran con las hierbas, ¿ya? Estamos hablando, por ejemplo, esto se logra con el romero, ¿ya? La cebolla, el aromo, la cascarita de la almendra, ¿ya? El pelón de la almendra. Por acá tenemos una que es como la cáscara, esta que es un pelito más cafezoso, es la cáscara de la nuez, ¿ya? Y así podemos conseguir colores con todas las hierbas y los árboles que tenemos, sobre todo en esta zona que tenemos todavía harto bosque nativo. Claro, ¿ya? como que la naturaleza te va entregando como el producto completo, como la lana, absolutamente. el color. Y a propósito de eso, voy a hacer un paréntesis para contar algo. Cuando yo hago la extracción de los aceites esenciales, a mí me quedan 3 productos finales, que uno es el aceite esencial, el otro es el hidrolato, que en el fondo es el agua floral, y el tercer producto que me queda es la anilina de la planta que yo les traje el aceite. Entonces eso yo lo voy guardando en bidones y eso me permite después poder teñir, ¿ya? Entonces aquí tenemos los naturales y los teñidos naturales. Ahora, ¿con qué se fijan estos colores? Puede ser con mordientes como sal, vinagre blanco, podemos fijar también con óxido de cobre, ¿ya? Entre otros, porque también se puede fijar con bicarbonato y otras cosas más. Y luego tenemos estas otras lanas que son, estas por ejemplo son teñidas con anilina, todas, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre un color así? Se sumerge la lana completa en un solo color, ¿ya? Esta otra tiene toda una técnica para poder hacer los matizados que es mágico y es un mundo infinito. Si yo quisiera volver a sacar esta misma tonalidad, es muy difícil, ¿ya? O sea, podría ser similar, pero como voy mezclando colores y trabajando con 2 ollas a la vez, es un poco complicado. Entonces, ahí pasamos por las distintas formas de hilar la lana, ya más grueso, más delgado, más fino, más firme, más suelto, y también tenemos las distintas formas de conseguir los colores de la lana. Luego que ya tenemos eso, nosotros empezamos como a pensar y armar nuestro proyecto y decir, a ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Dentro de las técnicas de tejido a telar, tenemos distintos tipos de telares. Como decía al principio, el telar es la herramienta de trabajo y el tejido el textil, ¿ya? Aquí tenemos un telar que en este caso es plástico, ¿ya? Pero es un telar azteca que antiguamente obviamente lo hacían con metal y con madera, ¿ya? Claro, acá pero es la misma forma. es la misma forma y aparece el mismo tipo de tejido. Después tenemos el telar espejo, que es un telar cuadrado con clavos por todos los lados. ¿Y por qué se llama espejo? Porque lo que yo voy tejiendo en un lado se me va reflejando en el otro. Entonces es un tejido bastante rápido y no es muy complicado de aprender. Dentro de esto nosotros podemos conseguir distintos puntos, ¿ya? También eso lo podemos ver, por ahí tengo algunas muestritas. Y luego tenemos los murales decorativos, ¿ya? Que el mural decorativo se puede hacer en un telar grande, donde yo hago la urdimbre, ¿cierto? Y después voy haciendo la trama. Pero también lo puedo hacer en un marco ya prefabricado, por decirlo así, prehecho, ¿ya? Y ahí vamos haciendo y trabajando y jugando con las ramitas. Por otro lado tenemos este otro tipo de tejido que ya es algo mucho más profesional, por decirlo así, porque requiere de mucho más conocimiento y más técnicas para poder hacer la urdimbre y luego hacer la trama. Hay un tipo de telar que no lo tengo acá, que es el telar María, que se trabaja con un solo peine. El peine en el fondo es el que te afirma todos los hilos, ¿ya? Aquí yo tengo 2 tipos de peine de telar María. Si se fijan, uno tiene los orificios muy finos, por lo tanto es para la lanita más fina, para trabajar con lanas muy finas. Y la ranura es la misma cosa.
Entonces, ¿por qué esto tiene orificio, ranura, orificio, ranura? Porque cuando yo lo levanto, me quedan todos los hilos que van por las ranuras abajo y levanto solo los orificios. Entonces se me va haciendo el entramado, ¿ya? Este es lo mismo, exactamente lo mismo, solamente que está hecho para poder trabajar con lanitas más gruesas, como esta tramilla torcida a mano, ¿ya? Entonces, obviamente, como es más grueso, hace que el trabajo se vea mucho más artesanal. Esos son, bueno, lo que les puedo mostrar acá con respecto a las herramientas de trabajo. Por allá tengo otro que enseguida lo podemos ver. Y luego son otras cosas que usamos para poder tejer, sobre todo cuando tejemos en instrumentos más grandes, que son las navetas, ¿ya? Aquí nosotros enrollamos la lanita, ¿cierto? Y podemos ir trabajando con distintos colores. Entonces tenemos navetitas de todos los tamaños. Grandes, hay unas mucho más grandes y por aquí parece que tengo una muy pequeñita. ¿Verdad? Y hay unas más pequeñitas todavía, pero estas son en realidad joyitas. Ya para mí esto es una joya. Trabajar con esto es una pasión, es una dedicación y es tener el amor, esto de amor. Ya, Marcela, cuéntanos, ¿qué vamos a ver ahora? Bueno, ahora vamos a ver algunas piezas tejidas, ¿ya? Con algunas técnicas, cómo se teje y todo. Y además les voy a contar un poco de dónde sale el material, con qué trabajo. Porque una de las cosas que me ha apasionado durante todo este tiempo, aparte de tejer, trabajar con las lanas, con los colores, también tiene que ver trabajar con las mujeres, ¿ya? Hace algún tiempo, hartos años atrás, a través de Facebook contacté a una persona que vendía lana. Empezamos a conversar, ella me mandaba las lanitas en crudo y yo acá las teñía. Luego pasaron los años y cada vez fui como encargando más lana para los proyectos, para mí, para alumnas, para vender también, porque también vendo lana. Y ella empezó a trabajar con más mujeres. Entonces hoy día la lana viene desde Cauquenes, donde también hay un grupo de mujeres que tiene sus propias ovejas y que esquilan, lavan, hilan y además tiñen. Maravilloso. Así que eso es una gran satisfacción, saber que además aquí hay un trabajo colaborativo. O sea, yo no podría tejer ni dedicarme a todo lo que me dedico sola. Siempre tiene que haber más gente con uno haciendo otra parte, pues al final a lo mejor yo soy la cara visible porque entrego el producto final. Bueno, hoy día no solo yo, sino que con las personas que trabajo tejiendo también. Pero tras bambalinas hay mujeres ahí sudando la gota gorda, haciendo toda la pega, que es maravilloso. Podemos decir que este es un trabajo de mujeres. Sí, principalmente, a pesar que hay un hombre involucrado en este negocio que lo voy a nombrar, su nombre es Richard. Él es de Talca, ¿ya? También es una persona que está muy involucrado en el tema de las lanas. Él está hoy en día, lo doy como dato para quien quiera también, armándose con una hilandería, ¿ya? En Talca. Después, si alguien necesita el dato, me puede contactar y se lo doy, ¿ya? En fin, pero bueno, Richard sí, trabajo con él a veces, pero aquí estamos con cosas, o sea, mi corazón me hace trabajar más con las mujeres. Sé lo que nos cuesta salir adelante, sé lo que nos cuesta educar a nuestros hijos, sobre todo si somos solas, por lo tanto, ahí está mi corazoncito, con ellas, ¿ya? Qué lindo. Bueno, te voy a contar un poquito, este es una piecera preciosa, ¿cierto? Súper linda. Y se ve, pero abrigadita. Abrigadita. Esta está tejida en telar María y está tejida por Alejandra, que ya la van a conocer, ¿ya? La Ale estuvo conmigo en un taller de los programas municipales y bueno, y la vi que era súper prolija y todo. Yo dije, bueno, a ella a lo mejor le interesaría que hagamos cosas juntas. Y así fue, cuando empezó la pandemia, hablé con ella para saber cómo estaba. Y me dice que está un poco aburrida, le dije, ya, pues vente a tejer conmigo.
Una de las cosas buenas que trajo la pandemia. Una de las cosas buenas, sí. Y aquí estamos, pues como les digo, esto es una piecera tejida en telar María con lana absolutamente natural. La voy a dejar por aquí para ir mostrando. Esta es una pieza de tejido en telar espejo. ¿Se acuerdan que les mostré el telarcito espejo con los clavitos por todos lados chiquitos? Ya, esto es lo mismo pero en un telar más grande, ¿ya? Entonces esta pieza va a ser un cojín. También podríamos haber tejido dos y haberlas unido y haber hecho pieceras y otras cositas más. Acá tenemos una piecera. Esta la tejí yo, bueno, mis colores son, a mí me gustan los crudos y todo, pero la verdad es que yo soy bien colorinche, ¿eh? Y siempre me inclino como un poco tierras y calipsos turquesa. Muy linda la combinación. Mi amor al mar. También. Ya, y esta, bueno, como se fijan, esta es una piecera, también tiene ahí un tema, un poquito de diseño. Y esta piecera hace juego con el cojín. Entonces aquí uno, ¿qué es lo que hace? Teje la piecera, luego la piececita que va a ser cojín y después la Ale es la que hace las terminaciones del cojín y cos y todo lo demás, ¿ya? Acá tenemos otra piecera más, también en crudo, ¿cierto? Esta piecera tiene, si se fijan en la parte de abajo, tejido, esto son nudos, igual como se hace la alfombra. Esto es un nudo alfombra hecho con cordón, que es el vellón torcido, ¿ya? Luego tenemos esto, que son muchas piececitas tejidas aparte que se van uniendo para hacer una sola pieza. Y también, como se fijan, como ven, va a ser un cojín. Falta encontrar el relleno, ¿no? Claro. Pero bueno, es así esta cosa, pues no es todo tan rápido. Como juego de esta piecera que está hecha con cordón, con el punto alfombra, tenemos estas maravillas que son bajaditas de cama. Uy, qué linda. ¿La puedo poner en el suelo? Sí. Entonces, como se ven, es una bajadita de cama exquisita. O sea, sí. Imagínense bajarse y tocar ahí con los pies peladitos esos. Sí. Es una preciosura. Y acá tenemos otra. Ahora, ustedes se preguntarán a lo mejor por qué tejemos tanto. Porque en el fondo la idea es tejer y poder producir ingresos con esto, ¿ya? Entonces, por eso también es importante ir haciendo un trabajo asociativo y colaborativo, porque como decía antes, si fuese yo sola tejiendo, a lo mejor sacaría 2 pieceras al mes y eso no es negocio por nadie, pero si vamos tejiendo 2, 3, sí podemos ir haciendo más cosas. Y por último, aquí abajo hay un tejido que está medio a hacer. A todo esto, este es otro tipo de telar, ya este es un telar vertical, donde yo puedo poner, por ejemplo, estos travesaños acá y abajo y tejer una pieza tremenda de grande por los dos lados, como también puedo tejer solamente de un lado y en la medida que yo necesite. Esto es un tejido que uno lo va girando para poder hacerlo, ¿ya? Entonces, en eso estamos. Bueno, hablamos hace un ratito atrás sobre el tipo de lana y todo lo demás. Y les mostré esto, ¿cierto? Pero a nosotros las lanas nos llegan así, en madeja, ¿ya? Y para poder llegar al ovillo, lo que hacemos es trabajar generalmente de a 2 o de a una persona, que es un poquito más complejo, así que es mejor trabajar de a 2. Y aquí tenemos una herramienta que es súper práctica, que se llama ovilladora, que es para hacer los ovillitos. Entonces es muy simple, se va girando, ¿cierto? Vamos girando y vamos logrando hacer... Ahí sí salió. Ahora, obviamente tiene su técnica para que no se te enrede la lana y todo, por eso es importante, ojalá, trabajar de a 2. Claro.
sacar la madera. Para que sea práctico. Claro, porque si no son demasiado, o sea, basta que uno se equivoque y son muchas horas Ay, sí. desarmando las madejas. Mejor asegurarse el tiro. Claro, harto tiempo perdido, entonces eso. ¿Ya? Entonces, como ven, se va armando el ovillito. Y esta ovilladora nos da precisamente este tamaño, que son aproximadamente 100 gramos. A veces erramos un poquito, 98, 103, pero aproximadamente 100 gramos. Entonces nos permite más o menos saber que si tenemos 10 ovillos, tenemos 1 kilo, ¿ya? Y eso es súper importante porque tejer es bastante matemático. O sea, nosotros tenemos que saber más o menos, ya cuando nos vamos poniendo un poco más hábil en el fondo en el tema del tejido, sabemos que una piecera pesa alrededor de 1 kilo 200, hasta 1 kilo 300. Por lo tanto, para que nos alcance la lana que tenemos, sabemos que tenemos que tener esa cantidad de lana. Si vamos a hacer dibujos, diseño, la misma cosa, ¿ya? Porque no es ninguna gracia estar tejiendo y de repente quedarnos en pana con alguna lanita o algún color específico o tipo de lana. Bueno, y la Ale aquí es con la persona que estamos trabajando, como les decía, prácticamente todos los jueves, hasta que podamos ya volver a nuestro taller del Centro Cultural, donde seguramente se nos van a volver a unir más mujeres para trabajar y todo. Cuéntanos un poquito acerca de tu paso por el Centro Cultural como formadora. Bueno, yo al Centro Cultural llegué en un momento en que estaba bastante complicada de salud y no tenía dónde tejer. Yo tenía arrendado una casa bastante pequeña con mis hijos chicos y Beatriz Hagel me ofrece la posibilidad de ir a tejer al Centro Cultural, pero ir a tejer, o sea, sin mayores expectativas ni nada. En el fondo era un poco para poder hacer algo. Y estando ahí, en ese tiempo, Pamela Green también tenía un taller de lanas en el Centro Cultural, pero ella se dedicaba casi a lo que es fieltro, ya que es otra técnica de tejido. Y bueno, si bien es cierto, ella también me reforzó en algunas cosas con respecto al tema del tejido telar, pero ya tenía las nociones de cuanto había aprendido con otras mujeres. Claro. Así que, y ahí me empiezo a ir al Centro Cultural a tejer 1 o 2 veces a la semana y fijo que pasaba gente, preguntaba, oh, qué bonito, hasta que alguien un día me preguntó si yo enseñaba, hacía clases, después de algunos meses, por supuesto. Y pregunté pues, si yo podía enseñar y me dijeron que sí. Y empecé con una alumna, con 2 alumnas. Finalmente, al cabo de unos meses, ya estábamos trabajando 3 días a la semana distintos y cada día eran 6 a 8 alumnos. Se consolidó mucho el grupo. Mucho. Y bueno, y empezó a ir más gente, rotaba la gente joven, mujeres más adultas. Fue muy entretenido hasta que llegó un momento en que decidimos que a lo mejor esto, a pesar que no era mucho lo que se cobraba, yo empecé cobrando 2.000 pesos la clase, no era nada, pero así todo, sabiendo que hay mujeres que les cuesta pagar eso, decidí ir a hablar con don Roberto y presentar un proyecto a la municipalidad para capacitar a mujeres y que la municipalidad lo financiara. Eso fue llevado al consejo, felizmente fue aprobado y hasta el día de hoy se cursan todos los años distintos talleres con distintas técnicas en lana. Bueno, hoy día ya son 30 y tantos talleres de todo tipo, o sea, claro, corte y confección, peluquería, no solo lanas, pero ese proyecto se le presentó, claro, a don Roberto algunos años atrás y bueno, y ahí se integraron otras personas que habían sido alumnas como monitoras también. Ya no es que yo haya hecho todos los talleres, la idea mía era ir integrando a mis alumnas como monitoras porque en el fondo soy un poco la idea que cuando hay la posibilidad de ingreso hay que compartirlo.
¿ya? Porque de esa forma... Es un trabajo muy generoso también. Es así, claro, es así. Y además que si las personas se dedican a tejer solas no avanzan, además que esta cosa es entretenida porque da para conversar, da para estar en silencio, da para meditar. Eso, también. Sobre todo. Sí. ¿Y qué te inspira tú, Marcela? ¿En qué me inspiro para ¿Cuándo tejer? haces, sí? En la paz que tiene mi corazón. Es una de las cosas que me hace encontrar un rincón en silencio para poder empezar algo. En el fondo siento, es tanto el amor, es tanta la paz que me provoca tejer, que es una necesidad. O sea, no es que yo diga, voy a tejer por hacer algo, no, es una necesidad. Entonces es por eso que una vez a la semana se lo dedicamos al tejido, ¿ya? Porque es parte de una rutina en el fondo y obviamente no mueve solamente el tema económico, que es luego vender, porque de verdad hasta hoy día no podríamos vivir de esto, ¿ya? Pero sí nos genera mucha satisfacción saber que podemos hacer prendas preciosas, terminadas, y ir avanzando, ir aprendiendo. Qué lindo, Marcela. Sí. ¿Continúa? Bueno, aquí estoy yo en un telar a pedal. ¿Por qué a pedal? Porque lo trabajamos con los pies, ¿ya? Y tiene 2 peines, estos son los peines. Entonces, ¿qué pasa? Yo aprieto un pie y con este mecanismo levanta un peine, lo que hace que se vayan cruzando los hilos, ¿cierto? Y ahí se cruzan a la inversa y eso hace que yo pueda ir haciendo la trama. Bueno, este telar tiene aproximadamente 1,30 o 40 m creo, pero hay telares de estos mismos que son frazaderos de 2 plazas que miden 2 metros a 2,20 m, ¿ya? Son una maravilla. Hoy en día se hacen de metal, son mucho más livianos y más fáciles de trabajar, pero esto es una técnica ancestral. Esto se usa mucho en los campos chilenos, ¿ya? Y lo hacen con rollizos de madera, de una forma bastante rudimentaria, por decirlo así, pero funcionan perfecto. Este tipo de telar, en pequeño, también se usaba en Europa, como con las danesas hacían sus cintos, los cintos que hacían para la cintura, lo hacían en este mismo tipo de telar que después les voy a mostrar, pero es pequeñito, entonces este mecanismo funciona pero con las manos, no con los pies, ¿ya? Así que vamos a tejer un poquito con la ale aquí, vamos a cruzar los hilos, estamos listas. Entonces lo que hace yo trabajo con los pies y la ale trabaja pasándome la naveta que va con la lana de un lado a otro. ¿Ya? Como es grande, yo aquí le indico hasta ahí nomás, porque lo que tiene que suceder es que vaya quedando la lanita en el medio holgada. Entonces yo aprieto, ¿cierto? Y de esa forma no se nos enangosta las orillas, porque si esto quedase muy tirante, al apretar, esto se iría achicando. Entonces ese es un tip que uno siempre tiene que tener en cuenta cuando va tejiendo. Hasta ahí nomás. Ahora, antes de empezar a tejer esto, hay todo un trabajo previo de diseño. Primero tenemos que definir el largo en que vamos a trabajar, ¿cierto? Porque aquí nosotros tenemos 2 rodillos, uno adelante y otro atrás, donde le ponemos nuestros hilos, que son los hilos de urdimbre,
que son los que nos van a sujetar la trama. La trama es la que va atravesando. Entonces, primero que nada, tenemos que definir qué largo le vamos a dar a nuestro trabajo. En este caso, nosotros le estamos dando aproximadamente 2,20 metros de largo, lo que significa que además yo tengo que agregar un porcentaje de lana, que es la que va amarrada a los dos extremos, que son, calculo yo siempre más o menos el 30%. O sea, estamos hablando de 66 a 70 centímetros más largo de mi trabajo definitivo. ¿Ya? Si yo quiero 2,20, nosotros tuvimos que hacerlo casi de 2,80, 2,90. En realidad tiene 3 metros este, ¿cierto? ¿Vale? Luego que definimos el largo de nuestro trabajo, tenemos que definir el diseño, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a trabajar. Entonces, en este caso, nosotros estamos trabajando con lanas naturales, con un matizado en tonos beige y café, con el natural y con un oscuro, natural pero oscuro. Y empezamos a seleccionar cómo trabajamos con esto. Nosotros encontramos el centro de nuestro telar y desde el centro empezamos a trabajar hacia afuera, a poner los hilos. Podría ser a lo mejor que dibujásemos antes, sería un trabajo un poco más largo y sí podríamos empezar de aquí y terminar allá. Pero como vamos ya agilizando un poco la mente y además con un poquito más de experiencia, me di cuenta de que si yo parto en el centro y empiezo a hacer hacia los lados un patrón que sea como un espejo que se vaya reflejando, finalmente me va quedando un diseño final. ¿Ya? Marcela, mientras trabajas, cuéntanos un poquito cómo te ha afectado o cuál es tu visión acerca de la pandemia que nos está afectando a todos a nivel mundial. Bueno, al principio de esta pandemia, la verdad es que yo creo que me desconcertó, así como nos desconcertó a todos. Llegué a pensar que era mentira, que no era real, que era una puesta en escena de los gobiernos mundiales, o sea, a raíz de que en todos lados durante el 2019 despertó de alguna manera toda la sociedad, los jóvenes, los adultos mayores, empezaron a exigir sus derechos, no solo en Chile, sino que en toda Sudamérica, en Europa, en Estados Unidos, en todos lados. Entonces, cuando empieza esto de la pandemia, pensé que era una puesta en escena para poder tranquilizarnos. La verdad es que todavía tengo mis dudas, ¿ya? Si es verdad una pandemia. No hemos cuidado, ¿ya? Nosotros, bueno, personalmente tengo una afección al corazón, he sido operada 3 veces. Tengo 3 bypass. 2 coronarias y la aorta, entonces a mí un resfriado me quitaría la vida. Por lo tanto, en los primeros meses de esta pandemia estaba tan desconcertada porque yo decía, ¿será verdad? ¿No será verdad? Bueno, como sea, me voy a cuidar igual. Y la verdad es que entramos en una paranoia en esta casa con mis hijos. O sea, entre nosotros teníamos hasta miedo de saludarnos, de abrazarnos, de darnos un beso. Y pasaron muchos meses y fue muy triste porque empecé a sentir una distancia hasta con mis propios hijos y obviamente con la gente que venía o que quería venir a mi casa, se atendía afuera, qué sé yo. Bueno, ¿dónde hubo el cambio? Fue cuando yo hablo con la Ale y conversamos y yo le dije, bueno, yo me estoy cuidando. Ella me dice, yo igual porque vivo con mi suegra que es adulto mayor. Bueno, entonces juntémonos a tejer, que sea, claro. De verdad fue así. Y bueno, y ahí un poco empecé como a liberar ese miedo que tenía, teniendo muy en claro que el miedo nos baja las defensas. Entonces igual hay que hacer un manejo ahí de los miedos para que no afecte nuestro sistema inmune, ¿cierto? Pero bueno, a su vez también empecé a trabajar mucho en lo que es productos naturales,
en lo que son las hierbas medicinales. Me inspiré en, no sé, pues en la peste bubónica, la peste negra del siglo XV o XVI de Europa. Empecé a leer en eso y cómo se sanó la gente o se salvó la gente que se pudo salvar. Y bueno, y todo va a un ungüento que se llamó el aceite de los rateros, que era porque los que le robaban a la gente no se enfermaban. Y resulta de que era porque uno trabajaba con perfumes, aromas y especies, y el otro tenía un puesto en una feria que también, en una vega, no sé, en esos años que sería, que también trabajaba con especies, y ellos habían hecho un tipo de mezcla de perfumes, ¿cierto? Aceite que era repelente. Bueno, y ahí es donde nace mi aceite High Frequency, que es un aceite que levanta la energía y el sistema inmune a través de nuestra vibración, porque me dediqué un poco a estudiar cuáles son las hierbas que tienen mejor vibración, ¿ya? Ese es un paréntesis, pero va a raíz de lo que tú me dices, o sea, como todo patrón en mi vida, cuando algo me interesa me enfoco y voy hasta lo más profundo y ahí nace ese aceite. Cuento corto, hoy día estoy más relajada, más tranquila con el tema de la pandemia, pero no me deja de preocupar esto. O sea, como les digo, felizmente acá en Pichilemu hemos tenido pocos casos, pero igual me cuido porque hasta ahora no sé si es real o no es real. Ya no sé qué es real en realidad, pero es nuestro deber cuidarnos igual. Claro que sí. ¿Cierto? Ahora con el tema más práctico y más económico, obviamente hubo ahí una cosa compleja porque yo tenía casi firmado un contrato para irme marzo, abril, hasta el 23 de mayo a trabajar con las madres de los niños de la Teletón a Valparaíso. Qué lindo proyecto. Claro, era un proyecto muy lindo porque íbamos a apoyarlas en su emprendimiento con cosmética y productos naturales, que entre paréntesis tengo un nieto que va a la Teletón, entonces más me motiva todavía, ¿cierto? Y bueno, y vino la pandemia y obviamente ese proyecto se fue abajo. A lo mejor en algún momento ya podremos retomar ese tipo de proyectos que en el fondo son los que me apasionan, que es trabajar con la gente, ayudar a las mujeres. Bueno, aquí tenemos nuestro tejido, ¿cierto? Nosotros ahora vamos a desenrollarlo un poquito, suavemente, y lo vamos a ir estirando, a pesar de que no se ha terminado todavía, pero ya podemos ver el diseño que tiene. ¿Se dan cuenta? Este es un chal que seguramente va a medir, como les decía adelante, aproximadamente 2,20 metros. ¿Ya? Y esta es como la parte, digamos, el principio, y el fin va a ser igual. Marcela, ¿cuánto tiempo tú te demoras desde que empiezas el telar hasta que lo terminas? Hasta que está listo ya para ser entregado. Ya, es un poco relativo, ¿cierto? Pero por ejemplo, solamente hacer la urdimbre, que son atravesar cada uno de los hilos por esto, más por cada uno de los peines, nosotros nos demoramos entre 2 personas 8 horas, ¿ya? Y luego tejerlo, calculo que podrían ser 8 a 12 horas, más o menos. Pero luego vienen las terminaciones, que es esconder todos los nuditos, los hilitos, hacerle los flecos finales, etcétera, etcétera, que también son aproximadamente 4 horas. O sea, nosotros podríamos estar hablando 20 horas de trabajo. Es un trabajo bien arduo. Claro, si tú dices ya 20 horas en una semana se hace, pero es trabajar 8 horas al día y tener un descansito, o sea, entonces ahí es donde viene como la contradicción, porque a veces una prenda de esta no es barata, ¿cierto? Si bien es cierto quisiéramos que esté al alcance de todo el mundo, pero es imposible porque tiene muchas horas de trabajo
y además tiene el material, o sea, nosotros terminamos el trabajo, lo que hacemos es pesarlo para calcular la cantidad de lana que nos entró, porque ahí ya tenemos un valor, ¿cierto? Y luego calculamos aprox las horas de trabajo. Y así todo, siempre como que le restamos un poquito, porque si, no sé, una piecera, por ejemplo, si le sumamos la hora de trabajo más la lana, sale como para venderla en 70.000 pesos. Entonces, bueno, llegamos a acuerdo, ya bajémoslo un poco, porque la idea es venderlo, no es tenerlo años, ¿cierto? O sea, a mí me encantaría poder tener todo de lana, pero la verdad es que también requiere de tiempo, trabajo, y la idea es justamente generar un ingreso. Claro, ¿ya? que sí. Así que eso es más o menos lo que nos demoramos, 20, a lo mejor me quedo un poco corta, 22 horas, sí, si lo hiciéramos todos los días. Ahora, como estamos trabajando solo los jueves, llevamos varias semanas ya en esto, pero vamos en la mitad recién. Hoy día lo medimos y tenemos de comienzo hasta acá, que digamos como la primera parte, ya tiene 80 centímetros. Va a ser bien grande. Luego tenemos los 30 de blanco y vienen 30 más y luego volvemos a este diseño de nuevo. Entonces por eso calculamos que va a tener aproximadamente 2,20 metros. ¿Ya? Y en base a eso es que se cortaron los hilos y se hizo todo. Lo vamos a enrollar ahora porque para poder seguir tejiendo después hay que enrollarlo, y para eso esto tiene un rodillo que lo vamos girando hacia nuestro cuerpo y además tensando. Eso. ¿Cómo va por allá? ¿Ale? Bien. Listo, lo tensamos, lo alineamos. Podemos decir que este es el final entre comillas. Entre comillas, pero vamos a mostrar una cosita antes, que es, por ejemplo, lo que nosotros hacemos para poder avanzar, ¿ya? O sea, cómo es que va corriendo esto. Y para eso, la Ale se va a poner en el rodillo de adelante y yo me voy a poner en el rodillo de atrás. Voy a desenrollar y ella va a enrollar. Entonces así, suéltame un poquito la mariposa del lado de allá, Ale, por favor. Ahí sí, súper. Entonces yo voy desenrollando y la Ale a su vez acá va enrollando, ¿cierto? Y así corre nuestro tejido. Ya, Ale, hasta ahí nomás. Entonces ella aprieta y yo aprieto acá. Y ahí ya nos queda otro tramito para seguir, y es así, o sea, es un trabajo minucioso en el fondo, porque cada vez que enrollamos ya nos vuelven a quedar aproximadamente 20 centímetros para seguir tejiendo. Marce, tú al principio de la transmisión nos contaste que también eras artesana en cuero de pescado. Así es. Es otra de tus pasiones. Sí, sí. ¿Te tinca si nos cuentas un poquito de eso? Sí, por supuesto. Bueno, aquí nos encontramos en otra patita de la Marce que sabe hacer muchas cosas, muchas cosas. Y acá nos trae un mundo muy interesante que es la artesanía del cuero de pescado. Si lo pueden ver, esto es increíble, yo nunca lo había visto así tan en bruto. Claro. ¿Cómo es esto, Marce? Cuéntame un poquito. Bueno, este es un cuero de corvina, ¿ya? Pero acá en la zona tenemos el congrio, los 3 tipos de congrio: negro, colorado, dorado, corvina, jerguillón, los pescados de roca también nos sirven. Hay otros como la reineta que no nos sirve, el salmón también sirve. Entonces, este es un cuero de corvina, este es uno de congrio, ¿ya? Entonces ahí podemos ver que el congrio obviamente tiene unas escamas mucho más pequeñas y la corvina más grande. Claro, es como más liso el otro igual. Claro, es más liso. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que podemos ir trabajando distintas cosas, claro, ¿ya? Incorporándolo a, por ejemplo, este brazalete tiene cuero de congrio y esto es corvina, porque se nota la textura, el espacio, ¿no?
de las escamitas que son más grandes. Este arte nace en un momento de preguntarme qué hacían las pescaderías y los restaurantes con los cueros, y que como lo botaban era un recurso gratuito que a lo mejor podíamos reciclar. Y en esa época yo pertenecía al programa de las jefas de hogar de la Ilustre Municipalidad de Pichilemu, y lo conversé con la persona que estaba a cargo en ese tiempo, que era Valeria Barca, y ellos postularon a un proyecto donde salimos favorecidas 10 mujeres y nos capacitamos en la curtiembre de cuero pescado. Lo más mágico de esto, que es una curtiembre absolutamente orgánica. Aquí no ocupamos ningún químico, ¿ya? Aquí nosotros ocupamos detergente biodegradable. Obviamente hay que descamar el pescado, sacarle todas las escamas, luego descarnar, sacarle todos los restitos de carne. Se lava muy bien con detergente biodegradable y luego hacemos una solución con un producto que se crea a partir de la raíz del aroma, ¿ya? Así que, si bien es cierto poder curtir algunas piezas de cuero de pescado nos demora aproximadamente 5 a 6 días, es un proceso bastante lento, pero es absolutamente orgánico, que es lo que más me apasiona también. No estamos dañando el medio ambiente y además estamos reciclando esto, o sea, le estamos dando un valor agregado a algo que antiguamente lo botaban. Hoy en día acá en Pichilemu hay algunas pescaderías principalmente 2 pescaderías que me guardan los cueritos, y algunos emprendedores que tienen sushi, ¿ya? Sí, pues. Ellos me guardan los cueritos de salmón y bueno, con esos cueritos se curten. Nosotros juntamos los cueritos porque hoy en día yo no trabajo sola con el tema de los cueros, sino que con uno de mis hijos, que es el que está curtiendo. Y luego empezamos, claro, ya a darle otro valor más, que es transformarlo en calzado, o por lo menos en el diseño de estas sandalias, 100% artesanal y hechas a mano, absolutamente. Incluso las costuras son hechas a mano. Las costuras hoy en día también las hace otra persona, yo ya no estoy cosiendo, sino que las hace una persona que fue alumna mía en una capacitación de cuero pescado que di yo posteriormente. Después de algunos años se volvieron a capacitar 18 mujeres y de ellas hay una con la que yo trabajo hoy en día. Entonces, bueno, aparte de la sandalia también hacemos carteritas, muy ¿cierto? Linda, muy bella. Es todo muy bonito, muy original. Y también existe un respeto hacia la naturaleza, que es muy importante. Eso es lo más importante. Ese es otro valor agregado, la conciencia que está en este trabajo. Aquí hay, claro, hay una conciencia ecológica, a pesar de que estamos trabajando con cuero, y créanme que no es fácil. No ha sido fácil trabajar con cuero, porque uno también se cuestiona y claro, hartas cosas con respecto a eso, pero sin embargo estamos haciendo un calzado con el cuero reciclado, que es lo importante. No, y también esto también es un trabajo ancestral. Sí. Los pueblos originarios también se dedicaban a esto, hacían sus pieles para abrigarse. Y principalmente los chonos. Bueno, también me metí ahí harto en la cultura chona con el tema de la curtiembre de cuero pescado. Ellos ya curtían los cueros pescados, los cueros de lobo marino para hacer su balsa, para, tal como tú dices, para abrigarse y todo lo demás. Así que es un trabajo súper noble, a pesar que es un poco fuerte el olor. Es como lo que de repente uno dice, lo hago, no lo hago, ya listo, hagámoslo. Y nos ponemos a curtir y son varios días de este proceso, pero lo que hacemos es acumular el cuero. Nosotros congelamos los cueros hasta tener una cantidad importante, cosa que valga la pena el trabajo. Y generalmente a esta altura ya estamos curtiendo 3 a 4 veces al año, más no, ¿ya? Entonces curtimos harto, quedamos con stock para trabajar y diseñar y todo. Bueno, hoy en día además está trabajando otra persona conmigo, que es Juan José Vergara,
que está haciendo su aporte en el tema del diseño de los, claro, artista. Ya, tanto de las sandalias como de las carteras, los morrales y todo eso. Otro trabajo en conjunto. Así es, y yo insisto, el trabajo colaborativo es la receta, porque vuelvo a lo mismo de antes. Si yo me dedico solo a tejer, no es mucho lo que voy a ganar, ¿cierto? Ni es mucho lo que voy a hacer. Marce, ¿dónde podemos encontrar todas estas cosas bonitas que tú haces? ¿Dónde podemos verla, encontrar, buscarte, contactarte? En las páginas sociales páginas sociales se llaman. Redes sociales. Redes sociales. Estoy en Instagram, estamos con pichicen.marcela. Ahí aparece todo, los tejidos, el cuero de pescado, los productos de cuidado personal natural, de fitoterapia también. Y en @pichicen.cl, solamente cosmética natural, hemos dividido ahí un poco las áreas. Sin embargo, entregamos en algunos locales, como acá en Pichilemu, Voltos Aires Chilenos. Ahí ellos tienen un par de estanterías con nuestros productos. También en Conviento de Lobo, en la tiendita que hay al interior del hotel. En Renueva tu Closet. Y en Machalí hay una tiendita también que es de varias mujeres, que se llama Juntas pero no Revueltas. Mira, qué lindo nombre. Que ahí también entregamos nuestras cosas, que está en la comuna de Machalí, al ladito de Rancagua, en el Centro Nuevo, Machalí se llama. Así que, bueno, y además quien quiera mandar a hacer algo a pedido también se hace y se envía a todo Chile. Ya tenemos clientes hasta ahora, Pucón, El Maule, Lota, y hacia el norte, Bahía Inglesa, mira, Viña del Mar, Quillota, Quilpué. Tenemos clientes en todos lados. Bueno. Qué bueno, bueno, los amigos ya saben dónde pueden encontrar los productos de la Marce, también en Machalí. Sí. Los amigos de Machalí también pueden ver las cositas de la Marce. Y bueno, te quiero dar las gracias por abrirnos tu espacio, por tu buena onda, por hacernos sentir cómodos y por enseñarnos esto que es tan valioso. Son 2 trabajos ancestrales y que se agradece que gente como tú lo haga, lo siga haciendo y que no se pierda, ojalá nunca. Sí, lógico. Así que te agradezco mucho. No sé si quieres decir algo, mandar un saludo. Por supuesto, quiero también agradecer infinitamente al Centro Cultural por esta posibilidad de dar a conocer los trabajos que estamos haciendo y de alguna forma también mostrar cómo ha sido la trayectoria. Aquí hubo gente que de alguna forma apostó a que mi artesanía era buena. Le agradezco infinitamente, aprovecho a agradecer a don Roberto Córdoba, que con él me gané el primer proyecto Semilla, que fue por 100.000 pesos hace, creo que unos 7 u 8 años atrás, a lo mejor un poco más. Y eso ya fue una apuesta a que uno está haciendo las cosas como corresponde. Y bueno, y hoy día esto ha ido creciendo. Agradezco a toda la gente que colabora conmigo, a la gente que ha creído en mi proyecto, que trabaja conmigo, a la gente de los locales que recibe mis productos, porque si bien es cierto son a consignación, pero nos otorgan un espacio y eso ya es importante. Y agradecerlos a ustedes infinitamente por el tiempo que tuvieron, la paciencia y la buena voluntad de poder llegar hasta acá y ver lo que se está haciendo. Gracias, Vale, gracias a todo el equipo. Sé que la Flor hoy día no pudo venir, le mando un besito y un abrazo bien grande y muy agradecida de todas las consideraciones. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias también a ti. Bueno, amigos, así nos despedimos un día más. Esperamos que les haya gustado esta transmisión y nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Adiós. Chao, chao.